El grito rompió la medianoche y desgarró el silencio del bosque. Los pinos temblaron como si tuvieran miedo. Diego corrió entre las sombras, el corazón golpeando como un tambor de guerra. El aire olía a hierro, a lluvia vieja y a sangre. «Lucía», murmuró, su voz apenas un hilo. El eco respondió con un suspiro que no era humano. Algo lo seguía, algo que conocía su nombre. La luna colgaba sobre él, enorme, roja, observando. Escuchó el crujido detrás de su espalda y se detuvo. El silencio se volvió denso, vivo. De la niebla emergió una figura. Rafael, su hermano perdido, cubierto de sangre seca. Diego retrocedió, el miedo trepando por su garganta. «No puede ser», dijo. Pero Rafael sonrió, y sus dientes eran demasiado largos, demasiado afilados. La noche se quebró con un rugido que no pertenecía a ningún hombre. El aire pesaba con el olor del miedo. Diego sostuvo el colgante y dio un paso atrás. «Rafael, no puede ser real», dijo. La voz de su hermano era baja, como un eco dentro del hueso. «Estoy más allá de lo real, Diego». El bosque guardó silencio, expectante. El viento arrastró un susurro que nombró a Lucía, y ambos giraron la cabeza. Diego tembló. La culpa lo había perseguido desde la noche del fuego. «Lucía te buscó», murmuró. Rafael sonrió sin alegría. «Y pagará por ello». Un crujido bajo el suelo lo hizo mirar abajo. Raíces negras se movían como serpientes. El bosque respiraba. El viento cambió. Lucía emergió de la niebla, su vestido blanco arrastrando hojas húmedas. «¡Basta!», gritó, su voz temblando. Diego la miró como si viera un fantasma. «No deberías estar aquí». Rafael bajó la cabeza, una sombra de tristeza cruzando su rostro. «Morí por ti, Lucía». Ella dio un paso atrás. «No es él». El silencio pesó entre los tres, espeso y frío. La luna se escondió tras nubes oscuras. Diego dio un paso al frente, intentando romper el hechizo invisible entre ellos. Pero el suelo se abrió con un gemido bajo, como si el bosque también sintiera miedo. El trueno estalló sobre ellos. La lluvia comenzó a golpear el suelo con furia. Lucía corrió hacia Diego, pero Rafael se interpuso, sus ojos brillando como brasas. «No la toques», rugió Diego. Rafael sonrió con colmillos. «Todo lo que respira en este bosque me pertenece». Lucía gritó su nombre. La voz quebrada. El olor a tierra mojada llenó el aire. Diego sintió un poder antiguo despertar bajo su piel. «No más», dijo, su voz grave. Rafael levantó la mano, y el aire se congeló. Por un instante, ni la lluvia se movió. Solo los latidos, dos corazones enfrentados. El fuego azul danzaba donde antes caía la lluvia. Diego cayó de rodillas, jadeando. Lucía lo tomó del rostro. «Resiste», suplicó. Rafael observó desde lejos, la sonrisa convertida en sombra. «Ya no hay vuelta atrás». Diego levantó la cabeza. Sus ojos brillaban, como los de un lobo. «Nunca más correré». El aire vibró. Un rugido brotó de su pecho, profundo y antiguo. Lucía se apartó, entre miedo y asombro. Rafael rió, satisfecho. «Por fin despiertas, hermano». El bosque entero pareció inclinarse ante el sonido. La luna roja fue testigo del nacimiento del alfa maldito. El rugido retumbó entre las montañas y el suelo vibró bajo los pies de Diego. Lucía lo empujó hacia el sendero, sus ojos reflejaban terror. «¡Corre!», gritó. Rafael, convertido en sombra y furia, los perseguía. Las ramas se quebraban detrás, y el aire olía a ceniza. Diego sintió el pulso del bosque, como si lo llamara. «No podemos huir siempre», murmuró. Lucía lo miró con desesperación. «Si te detienes, morimos». La luna seguía sus pasos como un ojo cruel. Las criaturas de la noche comenzaron a aullar, un coro que helaba la sangre. Diego tropezó y cayó. La tierra húmeda abrazó su cuerpo. Escuchó la respiración de Rafael acercándose. Entonces una figura encapuchada apareció entre la niebla y susurró: «Por aquí,
si quieren vivir. El bosque quedó atrás. Llegaron a una cueva iluminada por antorchas viejas. Diego se dejó caer, respirando con dificultad. Lucía se arrodilló a su lado. «Te lastimaste», dijo tocando su brazo. «No importa», respondió él, mirando hacia la entrada. Afuera, los aullidos se alejaban. El silencio los envolvió, roto solo por el goteo de agua sobre piedra. «¿Quién era esa persona?», preguntó Lucía. La figura encapuchada se quitó la capucha lentamente. «Alguien que ha cazado a tu hermano antes». Diego se tensó. El fuego tembló, proyectando sombras que parecían vivas. Por un instante, la paz se volvió amenaza. En el aire, flotaba el olor del hierro. La encapuchada los observó en silencio antes de hablar. «Rafael no es el mismo», lo marcó el lobo de la sangre. Diego apretó los puños. «Lo salvaré». Ella negó con la cabeza. Ya no hay hombre dentro de esa bestia. Afuera, un rugido estremeció la tierra. Lucía se abrazó a sí misma. «¿Qué es ese lobo?», preguntó Ponto. «El primer maldito», dijo la mujer. «El que creó a todos los demás». Una sombra cruzó la entrada. El fuego se extinguió como si algo lo hubiera apagado con un soplido. Diego miró hacia la oscuridad. Dos ojos rojos flotaban allí, observando con... Evelina colocó su mano sobre el suelo y murmuró palabras antiguas. El fuego volvió a encenderse. «Este bosque tiene memoria», dijo. Diego la miró con asombro. «¿Quién eres tú?». Ella sonrió con tristeza. «Fui cazadora, antes de convertirme en guardiana». Lucía se acercó. «¿Guardiana de qué?». Evelina levantó la vista. «De lo que queda de la humanidad dentro de las bestias». Diego bajó la mirada. «¿Y si ya no hay humanidad?». Evelina le sostuvo la mirada. «Entonces el Alfa debe decidir qué hacer con su poder». La lluvia empezó a caer fuera, suave, como una advertencia del cielo. La tormenta rugía afuera. Diego se levantó, los ojos fijos en la salida. «No puedo quedarme escondido». Lucía intentó detenerlo. «Afuera está Rafael, y lo enfrentaré», dijo con voz firme. Evelina asintió lentamente. «El Alfa no huye, elige su guerra». El fuego se intensificó como si escuchara sus palabras. Lucía le tomó la mano. «Si vas, no vuelvas sin él». Diego sonrió con dolor. «O no volveré». Salió a la lluvia, el viento azotando su rostro. Cada paso era una promesa. En la distancia, un aullido respondió a su determinación. El destino había comenzado a moverse otra vez. La mañana amaneció tranquila. El sol atravesaba las hojas mojadas y el bosque parecía dormido. Diego caminaba junto a Lucía, sintiendo por primera vez una paz frágil. «Quizás todo esto pueda terminar», dijo ella. Su voz temblaba entre esperanza y miedo. Diego asintió, sin notar los pasos detrás. De entre la bruma apareció un hombre con una sonrisa tranquila. «Busco refugio», dijo. Se llamaba Adrián. Parecía humano, pero sus ojos tenían algo que no encajaba. Una calma demasiado calculada. Evelina lo observó desde lejos, inmóvil. Diego lo invitó a sentarse. En el silencio solo se escuchaban los pájaros. Pero bajo esa calma, el bosque contenía la respiración. El fuego crepitaba. Diego compartía pan con Adrián, agradecido por su ayuda. «Vi rastros de tu hermano», dijo Adrián, mirando las llamas. No estaba solo. Diego lo observó con desconfianza. Lucía sonrió débilmente. «Quizás él aún recuerde quién eres». Evelina permanecía en silencio, tallando un símbolo en la piedra. «El bosque no olvida», murmuró. Adrián levantó la vista. «Tampoco perdona». Sus palabras flotaron en el aire como humo. Diego sintió algo moverse dentro de sí, una sospecha sin forma. Lucía tomó su mano, suave, temerosa. Por un instante todos parecían unidos. Pero las sombras del fuego se alargaban, torciendo las formas de sus rostros. Adrián habló con voz baja. «Los alfas no nacen, se forjan con sangre». Diego lo miró, confundido. «¿Cómo sabes eso?». Adrián sonrió apenas. «Porque yo también fui elegido». Evelina levantó la cabeza.
Mientes. Adrián la ignoró. Los hombres temen a lo que no entienden, pero los alfas nos alimentamos del miedo. Lucía lo miró horrorizada. ¿Tú qué eres? Adrián se acercó un paso. Lo que él será si sobrevive. Diego sintió un escalofrío. Su reflejo en el fuego parecía ajeno. Por primera vez dudó si el monstruo era Rafael o él mismo. El rugido llegó antes del golpe. Adrián se movió con velocidad inhumana, clavando una daga en el costado de Diego. Lucía gritó. Evelina lanzó una runa al suelo. El fuego estalló en azul. «Traidor», rugió Diego, cayendo de rodillas. Adrián retrocedió, su rostro sin culpa. El alfa solo puede existir si el anterior muere. La sangre manchó las hojas. Lucía corrió hacia él, temblando. «¡No mueras!» Evelina la apartó. «Debe resistir, o será el siguiente». Diego levantó la vista hacia Adrián, los ojos ardiendo de furia y dolor. «Entonces te mataré con mi último aliento». La lluvia volvió con furia. Adrián desapareció entre los árboles, su risa mezclándose con el viento. Lucía sostenía a Diego, su rostro cubierto de lágrimas. «No lo entiendo. ¿Por qué tú?» Diego respiró con dificultad. «Porque soy el alfa maldito». Evelina colocó su mano sobre su pecho, murmurando una oración olvidada. «No estás condenado aún». Diego abrió los ojos, brillaban con un resplandor nuevo. «No lo salvaré», dijo, «lo cazaré». La tormenta rugió más fuerte, como si el bosque respondiera a su juramento. Y en la distancia, un aullido contestó, más antiguo que la propia noche. El bosque estaba en silencio. Apenas el goteo de la lluvia rompía la calma. Diego se sentó sobre las hojas húmedas, mirando la sangre seca en sus manos. Lucía lo observaba, temblorosa, sin palabras. Evelina murmuró entre dientes, recordando antiguos secretos. Cada sonido parecía amplificado, el viento que movía las ramas, un búho lejano, el crujido de su propia respiración. Diego repasaba los recuerdos. Adrián, Rafael, traición. Todo encajaba, pero una pieza faltaba. Algo más nos ocultan, pensó, apretando los puños. La sensación de vacío se mezclaba con claridad. Por primera vez, entendía que conocer la verdad no aliviaría su dolor, solo lo preparaba para enfrentarla. De repente, recuerdos invadieron la mente de Diego. El aroma de la madera quemada, el eco de risas y gritos de su infancia, los secretos de su linaje que nunca comprendió. Lucía se acercó, tocando su brazo con suavidad, mientras él revivía la traición de Rafael y el verdadero pacto de Adrián. Cada memoria era un filo cortando su alma, mostrando cómo la maldición de su familia había sido tramada desde generaciones atrás. «Siempre estuvo aquí, desde el principio», murmuró. La revelación era tan dolorosa como necesaria. La verdad no solo redefinía a sus enemigos, sino a él mismo. Diego emergió del recuerdo y enfrentó a Evelina. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó, voz temblorosa pero firme. Evelina bajó la mirada, su rostro marcado por siglos de secretos. «Para protegerte, pero todo debía revelarse», dijo. La tensión era tangible, cada respiración un recordatorio de lo que estaba en juego. Diego notó cada detalle. Las manos crispadas de Evelina, el brillo en sus ojos, el silencio que pesaba más que cualquier palabra. «Entonces todo esto es mi destino», murmuró aceptando el peso de la verdad. Un temblor recorrió el bosque, como si entendiera que un alfa estaba despertando por completo. Adrián emergió de entre los árboles, calma absoluta en su rostro. «Todo esto no era tu lucha, Diego», dijo, pasos lentos y seguros. «Era para despertar al verdadero alfa». Diego retrocedió, sintiendo que su mundo se desmoronaba. «¿Tú, todo este tiempo?», Adrián sonrió. «El enemigo no es quien crees. Las reglas siempre fueron claras, el poder requiere sacrificio». Lucía sollozó, comprendiendo que los límites entre bien y mal siempre habían sido difusos. Evelina cerró los ojos,
aceptando la paradoja de la lección que todos habían olvidado. La amenaza más grande puede estar dentro. Diego respiró hondo, dejando que la verdad penetrara hasta los huesos. Así que esta era la verdad, murmuró con voz quebrada pero firme. Lucía lo abrazó, compartiendo su dolor, mientras Evelina permanecía cerca, silenciosa con topum. Cada lágrima, cada suspiro, era parte del renacer del alfa. Diego entendió que la fuerza no estaba en el odio, sino en comprender lo que lo rodeaba y aceptar su destino. El bosque parecía más profundo, más vivo, como si reconociera la transformación. La maldición y la verdad ahora caminaban juntas dentro de él, preparándolo para enfrentar lo que venía. El aire estaba cargado de electricidad. Los árboles temblaban con el viento. Diego respiraba con fuerza, su corazón golpeando en los oídos. Adrián apareció entre la niebla. Pasos silenciosos, mirada fría, hondo. Lucía se escondía detrás de un roble, temblando. Cada sombra parecía un enemigo, cada sonido un presagio. La lluvia comenzaba a caer, mezclando barro y sangre. No hay vuelta atrás, murmuró Diego. Evelina observaba desde la distancia, advirtiendo sin palabras. Todo estaba listo para el choque final, y el bosque parecía contener el aliento. El primer movimiento definiría todo. Los primeros golpes resonaron como truenos. Diego esquivaba, sintiendo la fuerza de Adrián en cada ataque. «¡Nunca entenderás!», gritó Adrián, dientes apretados. Diego respondió con rabia, lanzando un golpe que rozó la mejilla de su enemigo. Cada movimiento era una danza mortal, cada respiración un desafío. Lucía gritaba desde la distancia, intentando interferir sin éxito. La lluvia golpeaba sus cuerpos, mezclándose con sangre y barro. La confrontación apenas comenzaba, y el peso de todo lo ocurrido empujaba a Diego a darlo todo. Evelina gritó al recibir el golpe que no vio venir, cayendo entre barro y hojas. «¡Evelina!», exclamó Diego corriendo hacia ella. Su sacrificio abrió un espacio para que él pudiera atacar. Cada segundo parecía eterno, cada lágrima de Lucía caía sobre el suelo empapado. Diego comprendió el precio de la victoria. Alguien querido debía pagar. La furia se mezcló con dolor, y sus movimientos se volvieron aún más implacables. El bosque resonaba con el eco de golpes y gritos. Nadie olvidaría ese instante de pérdida y coraje. Diego se levantó, ojos llenos de furia y decisión. La lluvia caía como látigos mientras Adrián atacaba con fuerza brutal. Cada golpe que intercambiaban parecía quebrar el mundo a su alrededor. El suelo resbalaba, ramas caían, fuego de antorchas reflejaba en la niebla pronto. «¡Esto termina ahora!», gritó Diego. Cada movimiento era preciso, cada respiración un ritmo de guerra. Finalmente, con un salto arriesgado, logró derribar a Adrián, clavando la mirada en sus ojos mientras el enemigo caía, derrotado pero vivo, comprendiendo que todo había cambiado. El silencio volvió, pesado y absoluto. Diego respiraba entrecortado, sangre y lluvia cubriendo su rostro. Lucía lo abrazó, ambos temblando por la intensidad de la batalla. Evelina se levantó lentamente, sonriendo con tristeza. La victoria era amarga, muchos habían caído y el mundo parecía más frágil que nunca. Diego miró hacia el horizonte, comprendiendo que su vida, su maldición y su poder habían cambiado para siempre. «Hemos sobrevivido, pero nada será igual», murmuró, mientras la luz del amanecer atravesaba la neblina, reflejando un nuevo comienzo. El bosque estaba en silencio, solo el viento movía las hojas húmedas. Diego caminaba lentamente, sintiendo cada paso sobre el barro. Miraba alrededor, comprendiendo lo que se había perdido. Amigos, confianza, tiempo. La luz del amanecer atravesaba la niebla, revelando árboles caídos y ríos de barro. Lucía permanecía cerca, abrazando su propio dolor en silencio. Evelina observaba desde la distancia, sus ojos llenos de orgullo y tristeza. Cada respiración parecía pesar, cada sonido pequeño era un recordatorio de la batalla pasada. El mundo estaba quieto, pero el corazón de Diego no encontraba paz. Diego se sentó sobre una roca cubierta de barro, respirando lento. Las memorias de quienes cayeron aparecían fugazmente.
Evelina protegiéndolo, la sonrisa de Lucía antes de la tormenta. Sus manos temblaban, recordando golpes y gritos. La culpa y el alivio se mezclaban, mientras comprendía que la vida continuaría, aunque distinta, cada sonido era un eco de lo que pasó, cada sombra, un recordatorio de la verdad. Hizo una pausa, aceptando la pérdida, pero encontrando fuerza en lo que sobrevivió. Una figura apareció lentamente entre los árboles, Evelina, apoyándose en un bastón, apenas herida, pero presente. Diego la miró, y las palabras parecían innecesarias. «Sobrevivimos. Eso importa», murmuró ella. Lucía respiró hondo, sintiendo que los recuerdos de dolor y amor se entrelazaban. El tiempo parecía haberse detenido, cada gesto resonaba en sus mentes. Diego comprendió la importancia de perdonar y recordar. Su corazón latía más lento, encontrando en ellos la última chispa de esperanza. Diego recordó las lecciones de Evelina: paciencia, estrategia y corazón firme. Su voz resonaba en su memoria como un eco lejano. «Cada decisión deja huella», susurró, recordando cada instrucción, cada advertencia. El bosque parecía escuchar. En silencio. Lucía se acercó, tomó su mano, compartiendo un momento sin palabras. Diego sonrió levemente, sintiendo que aunque el pasado estaba lleno de dolor, el presente ofrecía claridad. La herencia de Evelina era más que fuerza, era sabiduría que guiaba sus pasos. Diego caminó hacia el borde del bosque, respirando aire fresco y limpio. Lucía lo siguió, en silencio. «Ahora entiendo», dijo finalmente, dejando que las palabras se asentaran. Miró el horizonte, comprendiendo que el dolor, la pérdida y la lucha lo habían transformado. Evelina asintió desde atrás, su mirada llena de aceptación. El mundo parecía más tranquilo, pero su corazón estaba despierto, listo para lo que viniera. Cada paso era un cierre, una promesa de seguir adelante. El mundo parecía contener la respiración. Diego se sentó sobre la roca, observando el río calmo que reflejaba el cielo. Lucía permanecía cerca, sus ojos atentos a cada movimiento. Evelina estaba detrás, apoyada en su bastón, silenciosa. Todo parecía detenido. La pérdida todavía pesaba, pero también había un hilo de paz junto con esto. Diego murmuró apenas: «Valió la pena». Las hojas flotaban suavemente en el agua, cada sonido un recordatorio de lo que sobrevivió. La calma no era completa, pero el corazón empezaba a asentarse. Y Diego y Lucía comenzaron a caminar hacia la ladera del bosque. Cada paso era firme, cargado de resolución y aceptación. «Seguimos adelante», dijo Diego, con voz baja. Las sombras se alargaban, mezclándose con los rayos dorados del sol. Cada movimiento parecía un acto simbólico. Dejar atrás, perdonar, recordar. Evelina los observaba marchar, como un guardián de su legado. La quietud envolvía el paisaje, y cada árbol y piedra parecía asentir con su avance. Diego encontró un viejo cuaderno entre las rocas, recuerdos de la batalla y palabras de quienes ya no estaban. Lucía leyó en silencio algunas líneas, mientras la brisa traía olores de tierra y hojas húmedas. La voz de Evelina parecía susurrar en sus memorias: «Nunca olvides lo que enseñé». Cada página era un eco de todo lo vivido, un legado silencioso que permanecería. Diego cerró el cuaderno, comprendiendo que la historia no terminaba, sino que continuaba en ellos y en los recuerdos. Los días pasaron, el bosque recuperaba su ritmo natural. Diego y Lucía aprendieron a vivir con las cicatrices visibles e invisibles. Nuevos rostros aparecían, risas tímidas entre los árboles, recordatorios de que la vida continuaba. Evelina les enseñaba desde la distancia. Cada gesto, un recordatorio de las lecciones aprendidas. Diego respiró hondo, sintiendo que todo lo que sucedió los había cambiado, y que aunque el mundo estaba marcado, había belleza en su reconstrucción. Diego se detuvo en un claro, observando cómo la luz caía sobre el río que reflejaba el cielo. Lucía se acercó, y juntos miraron el horizonte, silenciosos. «La verdad nunca se posee», susurró Diego,
mientras el viento acariciaba sus rostros. Cada momento, cada pérdida, cada victoria los había transformado. La historia cerraba su ciclo, pero dejaba un eco de aprendizaje, de amor y de memoria. Y en esa quietud, la paz era más fuerte que cualquier miedo.